en el 2009. Posteriormente, inició su estancia postdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, en el Departamento de Bioquímica, desarrollando investigación en biotecnología y genética de maíz, estudiando perfiles genéticos globales de microRNAs de la germinación relacionadas en la regulación traduccional. El estudio de la biología sintética inicia con estancias postdoctorales en Colorado State University en el 2011, 2013, 2017 y 2019. Asimismo, desarrolló interruptores genéticos, biosensores y circuitos genéticos lógicos para detección de señales medioambientales y funciones complejas en sistemas vegetales. Tiene experiencia como docente en la carrera de Ingeniería de Biotecnología del Instituto de Monterrey, Campus Puebla, así como en el Departamento de Biotecnología. Sus áreas de investigación son biología sintética, biotecnología y regulación genética. Muchas gracias por estar el día de hoy en este webinar. Adelante, doctor. Gracias, muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación a hablar acerca de este tema. Básicamente, el área de biosensores y biología sintética es un área que es la gran promesa, ¿no? La gran promesa de que la biología sintética va a lograr, digamos, ayudar a remover ciertos contaminantes del medio ambiente o del agua, etcétera, ¿no? Entonces, es, digamos, la punta de la lanza de esta disciplina. Bueno, primeramente, gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes esta tarde para contarles un poco una historia acerca de qué tiene que ver, cuál es la relación de esta área en específico con los contaminantes medioambientales, ¿no? Bueno, antes que nada, eh, para aquellos que no han escuchado tanto hablar de esta nueva disciplina, pues hablaremos un poquito de la disciplina primero y luego ya entraremos al tema de los sensores contaminantes, ¿no? Este, la biología sintética, ¿qué cosa es y por qué realmente tiene cierta relevancia o ha cobrado relevancia en estos últimos tiempos? Es básicamente por la facilidad de construcción, ¿no? Que nos aporta. Es decir, antes nosotros podíamos crear organismos vivientes a un costo bastante elevado y no era un ciclo automatizado como el que pueden ver. Nosotros siempre seguimos estos pasos para construir algo que tenga algún impacto, o sea, que es decir, que tenga cierta utilidad y que tenga algún impacto, pero lo más importante es reducir los costos y automatizar la producción, es decir, automatizar la mejora de este, de este sistema, ¿no? Casi siempre se compara al sistema con los circuitos, el desarrollo de circuitos eléctricos, ¿no? Es básicamente debido a que cuando se estaba pensando hace unos años atrás cómo se aceleraba la ingeniería genética, la ingeniería genética, como ustedes saben, es la capacidad que tenemos de transferir genes de una especie a otra, ¿no? Entonces, bueno, unos años atrás dije, bueno, pero ¿qué más hacemos con la ingeniería genética? La ingeniería genética, pues, produjo los primeros organismos genéticamente modificados, pero el problema es tratar de entender los procesos biológicos y tratar de utilizarlos para construir. Entonces, porque la biología es muy compleja, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer realmente, no? Y bueno, en las diferentes discusiones, pues dijeron, bueno, pero ¿cuál es la, cuál es la rama de últimamente de avance tecnológico que ha desarrollado más rápido, más aceleradamente, ¿no? Inmediatamente dijeron, bueno, los circuitos eléctricos para producción de los microprocesadores, ¿no? Los que tenemos en nuestros celulares, en las computadoras, etcétera, ¿no? Entonces, cuando brinca ese avance tecnológico es debido a la integración de sistemas, ¿no? Precisamente. Entonces, bueno, hay que hacer una integración de sistemas, pues, ¿no? ¿Qué haremos, no? Entonces, pues, pero ¿cómo hacemos que lo biológico se pueda construir de manera automatizada, ordenada, en todo ese caos que es la biología, ¿no? ¿Cómo hacemos? Bueno, entonces apareció, digamos,
bueno, vamos a tratar de utilizar el mismo lenguaje, la misma mecánica, la misma manera como se construyó los sistemas eléctricos para producir lo más avanzado, que son los microprocesadores. Vamos a hacerlo de la misma manera. A ver qué pasa, ¿no? Entonces lo que se hizo, pues, precisamente fue tomar los principios de construcción de los microprocesadores, o de los circuitos eléctricos, para construir cosas que tengan una función, utilizando, pues, esos principios, ¿no? Entonces, de ahí apareció esta especie de rueda que tienen ahí a la derecha, que básicamente nos dice que, bueno, primero en tu mente piensas en algo. Luego, eso algo que pensaste es una función, por ejemplo, remover algún contaminante, ¿no?, del medio ambiente, que es lo que nos ocupa hoy, ¿no? Entonces, luego que pensaste en esa función, empiezas a pensar, bueno, ¿qué componentes se conocen que pueden realizar esa función? Y ya no como antes, los vas a construir o configurar o ensamblar de manera aleatoria, ¿no? Ya lo vas a hacer siguiendo una metodología, siguiendo una serie de pasos. Y esa serie de pasos vienen descritos donde dice construcción, ¿no? Build. Y ese ensamblaje es uno de los grandes aportes digamos, al desarrollo de los sistemas eh, modificados, ¿no? Que es básicamente la implementación de una serie de técnicas de ensamblaje de DNA, que más adelante vamos a verlas, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un sistema de ensamblaje de DNA automatizado, en conjunto con el desarrollo de las técnicas de secuenciación, la síntesis de fragmentos de DNA se redujo exponencialmente, ¿no? Hace como más o menos unos 15 años atrás, un par de bases sintetizadas te costaba de 2.5 dólares, o a veces llega a 3 dólares, ahora cuesta 30 centavos de dólar, ¿no? El nucleótido, desde el nucleótido sintetizado. Es decir, la síntesis de DNA y la combinación con técnicas de construcción me permite tener sistemas automatizados, pero ¿para qué quiero, digamos, si el DNA pues es un fragmento chiquito, ¿no? Que lo voy a construir? Bueno, lo que ocurre es que esta especie de rueda es un ciclo iterativo, muy parecido a cómo funciona un algoritmo, ¿no? Un algoritmo, cuando lo diseñamos, es una serie de pasos, y esa serie de pasos al final nos entrega algo, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasa cuando te acuerdas que el tercer loop del algoritmo no jala, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, te regresa y dice, bueno, hay que corregirlo, ¿no? Entonces, eso te permite este tipo de construcción, una iteración constante. Entonces, tú puedes remover componentes. Si los fragmentos de DNA no te sirven, pues los quitas, pones otro. Y te permite diseñar cosas, y apareció este lema, ¿no? Construir para entender. Construir para entender. ¿Qué significa eso? Tú diseñas un sistema, no es perfecto, pero te entrega una función que no es perfecta, pero al menos te permite entender cómo está funcionando el sistema en donde lo quieres instalar, ¿no? Entonces, así tenemos este ciclo de construcción en donde tenemos un sistema automatizado que responde a una función completamente necesidad de nosotros, ¿no? Es decir, por ejemplo, remoción de algún patógeno del agua, etcétera, ¿no? Algo que sea de impacto. Es decir, ya no tenemos que ir a buscar algún componente, ¿no? Ya pensamos en la función y luego seleccionamos componentes biológicos para construir elementos para que nos entreguen esa función. Entonces, bueno, pero ¿cómo realmente lo hacemos? O sea, es decir, ¿qué utilizamos? El primer principio minimalístico, si se podría querer entender así, de la biología sintética es tomar al DNA como si fuera una entidad a la que yo puedo leer y puedo reconfigurar. Algunos se molestan cuando dices que se puede programar, ¿no? Yo sí pienso que se puede programar. ¿Por qué? Porque las diferentes regiones del DNA vienen señales. Por ejemplo, en un promotor tú tienes señales, ¿no? ¿Qué señales tiene el promotor? Pues el promotor mínimo, que te indica dónde va a funcionar, qué RNA polimerasa va a traer, los elementos regulatorios que están cascada arriba,
que son elementos cis que te indican en qué lugar se va a expresar ese gen y con qué potencia y en qué estadio del desarrollo. Eso está codificado en el promotor. A mí lo que más me interesa de estudio es la regulación transcripcional, ¿no? Como algunos ya saben. O sea, me encanta manipular promotores para, digamos, tener un patrón de expresión, ¿no? Por lo tanto, si yo soy una persona que estudia promotores para ver la regulación transcripcional, perfectamente te das cuenta que en un promotor viene codificada una secuencia. Y si tú la cambias, la reconectas, la reconfiguras, el patrón de expresión va a ser completamente diferente. Por lo tanto, para mí, al menos, el DNA sí es una entidad programable. Y en ese mismo sentido, tú puedes tomar fragmentos de una región promotora, que está representada ahí por ese color que tienen ahí en la flecha, y eso lo puedes combinar o reconfigurar, y eso va a cambiar el patrón de expresión del gen. ¿Qué significa cambiar el patrón de expresión del gen? Significa que puedo hacer que un gen se produzca en cierto momento, es decir, si yo cambio la configuración de un promotor, yo puedo hacer que un gen se produzca solo en fruto, o puedo hacer que un gen se produzca solamente en la germinación. Algunos dirán, estás hablando de plantas, ¿no? Bueno, ok, se puede hacer que se produzca en los primeros estadios embrionarios, ¿no? De alguna célula animal, ¿no? Entonces, el promotor me permite esa facilidad. Es muy determinístico esa idea, pero es la idea con la que parte, digamos, la biología sintética, ¿no? Que el DNA es un ente modular que se puede combinar para obtener, digamos, cierto patrón de expresión. Entonces, al final, tú vas a obtener un gen con ciertos niveles de producción y que se produce en ciertos lugares, ¿no? En ciertas regiones, es decir, en ciertos órganos, ¿no? Entonces, por lo tanto, si yo empiezo a pensar al DNA como una entidad a la cual yo puedo, digamos, reconfigurar de manera modular, por lo tanto, eso simplifica mucho el trabajo, porque yo ya puedo tomar componentes y puedo tomar regiones de ese componente y los puedo volver a configurar de una manera metódica, como les había comentado. O sea, necesito algo, un lenguaje estandarizado, metódico, que me permita tener un sistema, ¿no? Ese sistema se ha llamado circuito genético porque quiere parecerse a un circuito eléctrico, ¿no? De hecho, topológicamente tienen la misma función, tienen la misma configuración, perdón. Entonces, por lo tanto, la gran hipótesis que se tenía al inicio es que se, se quisiera tener un sistema predecible, artificial y programable, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo puedo crear utilizando álgebra booleana y los principios de construcción de la ingeniería, sistemas de este tipo, ¿no? En donde yo puedo combinar bloques que son básicamente fragmentos de DNA que van a tener cierta función y esa función me va a dar una configuración que representa esas compuertas lógicas, como ahorita vamos a verlo, pero básicamente es eso. Ahora, la gran pregunta era, si tú haces lo mismo que se hace en ingeniería electrónica, en el desarrollo de microprocesadores, etcétera, haces como se dice una compuerta, ¿no? Lógica, se comportará, con elementos genéticos se comportará igual. Y bueno, la gran evidencia es también la creciente y avasalladora desarrollo de la biología cuantitativa, ¿no? O conocida como la bioinformática, ¿no? O sea, la cantidad de datos que tenemos y la cantidad de algoritmos que estamos diseñando para procesar esos datos nos permite realmente decir que yo, digamos, puedo tomar ciertos componentes y puedo, digamos, configurarlos de cierta manera, ¿no? La biología cuantitativa me permite saber, digamos, si este gen, en qué niveles se está produciendo en cierto momento. O sea, tengo datos numéricos. Entonces, si tengo datos numéricos y sé cómo funciona estructuralmente o biológicamente cierto componente, pues bueno, o sea, ¿por qué no probar esta configuración que no es muy sui generis,
pero bueno, a lo mejor puede resultar, ¿no? Y nos puede dar un poco de orden a la manera como construimos, ¿no? Bueno, entonces hagámoslo de esa manera y construyamos sistemas vivos empleando este tipo de arreglo, este tipo de configuración, como vamos a describir un poquito más adelante. Entonces, si nosotros pensamos en un sistema como una célula que va a estar detectando lo que ocurre en su medio externo, en el medio extracelular, vamos a pensar que esta célula, como en todo proceso, siempre va a utilizar alguna señal pues, para detectar lo que tiene en su medio extracelular, principalmente los nutrientes o alguna molécula de señalización importante, algo que le alerte qué está pasando, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí tienes se llaman señalizadores o inputs, ¿no? Que le dicen algo a la célula y nosotros sabemos que muchos de ellos son reconocidos por receptores, incluso son moléculas que ni siquiera entran a la célula, solamente se comunican desde la parte externa con una molécula de la superficie de la célula. En este caso está representada una célula de Escherichia coli, y esa señal se procesa de alguna manera, y ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que prender un gen, pues se prenderá un factor de transcripción, y prenderá la maquinaria transcripcional, etc. Pero ahora nosotros vamos a tratar de pensar un poquito más con una estructura de configuración lógica para poder tener una idea de predictibilidad, ¿no? Es decir, de qué va a pasar al otro lado. Realmente cuando tú estás experimentando con una bacteria, imagínate que la llevas al laboratorio y dices, bueno, le voy a poner un antibiótico, ¿no? Los antibióticos más conocidos, a ver qué le pasa, ¿no? Eso realmente no sabes qué va a pasar, ¿no? Podría crecer, no crecer, etcétera. Pero si tú tienes un sistema al que tú lo configuras y con componentes estandarizados, lo puedes conectar y decir, bueno, esto debería pasar porque yo así he configurado al sistema. Entonces es una manera distinta digamos, de construir, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener una parte sensorial, una parte de procesamiento y una parte de respuesta, que nos va a dar una función que nosotros esperamos tener, ¿no? Y aquí llegamos a, digamos, eh, recordar lo que sería el lenguaje de álgebra booleana, que va a decidir definitivamente cómo nosotros queremos que se comporte la célula. Y esa era una de las, digamos, de las intrigas más importantes. Es la célula realmente se va a comportar como un interruptor si simplemente configuramos al DNA en forma de una compuerta lógica, como en los microprocesadores. ¿Realmente ocurrirá eso? Y la respuesta fue realmente ah, muy interesante. En el año 2000 se publicó el primer artículo con un interruptor lógico, que es el interruptor de palanca o toggle switch, en donde hacen que una célula de Escherichia coli se emita una señal luminosa en un cierto intervalo de tiempo, ¿no? Y controlada por dos inductores o moléculas de señalización químicas que vendrían a unirse a la parte sensorial que te había comentado. Entonces, por primera vez, hace 20 años atrás, o sea, ya no es, esta disciplina no es joven, no es tan joven ya, biológicamente hablando, obviamente. Ya tiene bastantes años de experiencia y por lo tanto en ese momento por primera vez se respondió a la intriga, ¿no? Sí, sí se puede, ¿no? Se tienen ciertas, digamos, limitantes, pero se puede hacer perfectamente, ¿no? Entonces, para muchos de ustedes, esta simbología es muy característica, muy común, y les permite tener un sistema de control. Entonces, la hipótesis es exactamente la misma. ¿Qué ocurre si yo tomo algunos componentes biológicos que van a estar codificados, obviamente todo está codificado en un solo fragmento de ADN, y yo los voy a poder configurar como si fuera un interruptor o como si fuera una compuerta lógica? Entonces, por lo tanto, yo tengo la facilidad de tener funciones muy simples o funciones altamente complejas, ¿no? Como en un microprocesador, ¿no?
cuando combinas múltiples compuertas, ¿no? Entonces, la pregunta fue, bueno, pues entonces está bien, ¿no? O sea, ya tenemos el lenguaje, o sea, ya sabemos qué vamos a hacer, vamos a configurarlo de esa manera, pero pues, ¿qué usamos, no? Realmente, ¿qué usamos? O sea, ¿qué decidimos que es la unidad, este, si hablamos de transistor, bueno, ¿qué sería nuestra unidad de construcción básica, ¿no? ¿Qué cosa es lo mínimo que nos va a entregar una función? Bueno, entonces tenías ahí a Coli esperando sus componentes que va a recibir. El Coli siempre está esperando lo que le vayamos a poner para que nos diga si la función se produce. En realidad, esta bacteria es la bacteria que primordialmente nos ha resuelto muchísimos problemas, ¿no? Empezando por la insulina, ¿no? Ahora también nos ayuda a determinar si estos sistemas van a funcionar. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa sería el análogo de la unidad más sencilla de construcción? Y a eso lo llamaron un bloque de construcción o un ladrillo biológico, ¿no? Conocido como BioBrick. Entonces, si yo quiero tener una función, lo primero que necesito es el componente que ya mencioné, ¿no? Un promotor, porque es digamos, la región que me va a producir un primer proceso que se llama transcripción y luego la traducción. Y esa traducción, ustedes saben, se produce una proteína. Esa proteína me va a entregar una función, porque la proteína va a realizar algo. Si este primer módulo produce, pues, esa proteína, y la proteína realiza una función, pues bueno, entonces llamemos a este primer módulo, este, módulo mínimo de construcción o BioBrick, ¿no? El BioBrick es el módulo mínimo de construcción. Ahí yo voy a poder colocar al menos 3 componentes o 4 componentes que me van a dar al menos una señal, una función. Y efectivamente, entonces, los primeros sistemas que se diseñaron eh, simplemente tenían BioBricks o módulos de construcción en donde solo había un promotor, la región codificante o gen y un terminador. Y la combinación de esto, pues te daba una señal que tú podías predecir conectando con puertas lógicas de procesamiento. Aquí tenemos pues varias con puertas conectadas y ese artículo, como verán, es de hace 8 años atrás. Ahora, ¿cuál es lo interesante? Lo interesante aquí es que, primero, aparte de lo que hemos dicho, yo puedo construir de manera, digamos, estandarizada, yo puedo procesar múltiples señales. Ahí, como verán, en donde dice sensores, yo estoy procesando 4 señales químicas, y estoy entregando una respuesta, que puede ser una función. Entonces, si estamos hablando de contaminantes, yo tranquilamente podría reemplazar cada una de esas señales por un contaminante, un metal pesado o algo así. Entonces, ahí apareció esta unidad mínima de construcción, que se denominó, como les decía, BioBrick, y tiene esas, digamos, fragmentos de DNA. Todos son fragmentos de DNA que yo puedo tranquilamente construir en un programa y pedir a una empresa de síntesis y me lo envían. Entonces, tanto más complicada sea mi función, tanto más fragmentos de estos voy a tener. Dentro de este fragmento, que es un DNA, un fragmento de DNA, yo voy a colocar elementos que me dan que cumplen cierto rol, ¿no? Dentro de este bloque, dentro de esta isla de señales, ¿no? Entonces, primero voy a tener al promotor. El promotor, como les había dicho, es la molécula regulatoria, es decir, es lo que va a decir, como dice ahí, cuándo, dónde y qué tan fuerte se produce ese gen, ¿no? Luego tienes la molécula que es el sitio de unión a ribosoma, que controla principalmente la traducción, los niveles de traducción, y luego, ¿qué es lo que vas a producir? ¿Quieres producir fluorescencia? ¿Quieres producir una enzima? Y finalmente, para señalizar la terminación de un proceso que se denomina transcripción, pones una señal de término, ¿no? De par. Entonces, esta unidad es la unidad mínima de construcción.
Entonces yo voy a utilizar las técnicas que se han desarrollado, que son técnicas de ensamblaje de DNA, para pegar tantos bloques de construcción como yo necesite, de acuerdo a la complejidad de mi función. Entonces, de esta manera, yo voy a poder, digamos, configurar fragmentos de DNA muy pequeños y simples o fragmentos de DNA muy grandes y complejos de acuerdo a la función que yo decida realizar. Entonces, de esta manera, yo voy a tener un sistema automatizado. Entonces, estos bloques, o BioBricks, ¿no? Esos bloques de construcción, cada uno lleva un componente importante que puede ser una enzima, puede ser un factor de transcripción, algún elemento regulatorio de la compuerta, ¿no? Que va a formar nuestra compuerta lógica. Entonces, chocan estos dos mundos, ¿no? El mundo biológico con el mundo de la ingeniería, para ver si realmente se produce algo, ¿no? Bueno, como ya había dicho, pues efectivamente se puede configurar algo de una manera relativamente sencilla y relativamente económica, ¿no? Entonces, yo tengo mis fragmentos y ahora la gran pregunta que se estarán haciendo es cómo tomo este fragmento de DNA y lo convierto en algo que tenga una forma de una compuerta lógica, ¿no? Para que cumpla con el requisito de comportarse o de entregarme una función lógica, porque eso es lo que deseo hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso realmente no es tan complejo. Como te decía, este fragmento de DNA, que es un BioBrick, tú lo obtienes de bases de datos que tienen estas secuencias que ya están estandarizadas y que tú ya sabes qué hacen. O sea, yo no me voy a poner a descifrar qué hace cada secuencia, yo ya sé qué hace. O sea, ya sé que ese promotor se prende en respuesta a algo, ya sé que esa región codificante va a producir una enzima que tiene cierta propiedad. O sea, yo ya conozco los componentes. Los componentes que conforman un BioBricks son componentes estandarizados y que ya se han descrito y se han caracterizado. Es como si fuera una gran caja de herramientas en la donde yo voy a tomar cosas y las voy a empezar a unir para configurar sistemas que yo quiero construir, de acuerdo a la función que deseo. Este, Cuando estamos estudiando un sistema vivo, una de las mayores, digamos, una de los mayores avances, digamos, o descubrimientos fue cómo las bacterias del medio ambiente que están procesando cosas, cómo es que realmente no se intoxican, cómo no se mueren viviendo en el petróleo, viviendo en el mercurio, viviendo en ambientes tan adversos, cómo es que la bacteria no se intoxica, es decir, cómo sobrevive. La razón por la cual hace eso es precisamente, subyace en la función sensoril, bueno, propiamente dicha, ¿no? Una bacteria, cuando está viviendo en un ambiente altamente contaminado, lo que va a hacer primeramente es detectar qué está ocurriendo afuera, ¿no? Y eso lo hace a través de un mecanismo que hace que lo que está fuera de la célula físicamente no interactúe con lo que se encuentra dentro de la célula. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que yo voy a tener algunas moléculas que se van a dedicar a decirme qué está ocurriendo afuera de la célula. Y cuando se empezó a descubrir esas moléculas, principalmente en bacterias que se encuentran en contaminantes medioambientales, ¿no? Como los relaves mineros o como bacterias que son parte de los hechos industriales de la industria alimenticia o otros tipos de industrias. Entonces, allí se empezó a estudiar por qué la bacteria está sobreviviendo, qué está ocurriendo. Y todo apuntaba a un mecanismo que se denomina mecanismo de señalización por los sistemas de dos componentes o sistema de receptor ligando. ¿Qué cosa es esto? El sistema de receptor ligando es básicamente un sistema en donde la bacteria está tratando de ver lo que ocurre fuera de su entorno a través de un receptor. Y esos receptores son muy diversos y son de diferente naturaleza y la bacteria los empieza a expresar de acuerdo al medio ambiente donde se encuentra. Allí en la lámina tienen algunos ejemplos de algunos sistemas
descensado de componentes medioambientales. Entonces la bacteria tiene diferentes receptores. Estos receptores pueden unirse a diferentes elementos, simples o complejos, ¿no? Tienen ahí metales pesados, por ejemplo, que son detectados por un receptor. Por lo tanto, el metal pesado no necesita ingresar a la bacteria. La bacteria sabe qué está ocurriendo y lo más importante es, siendo una interacción molecular, sabe la concentración de ese compuesto. Es decir, sabe que en el medio hay cierta concentración de ese compuesto. Por el otro lado tenemos compuestos también contaminantes. Algunos para ustedes son conocidos, el benceno, el estireno, etcétera, que son parte del sistema de dos componentes de detección de contaminantes, ¿no? Ahora, cuando el organismo está detectando cosas, también utiliza el sistema de detección para moverse o para hacer una función que se llama quimiotaxis, ¿no? Es decir, la bacteria no está estática, se está moviendo, no tan raramente como está en ese GIF que pueden ver ahí, pero la bacteria se mueve de acuerdo a la gradiente de concentración de algo que está buscando, que generalmente es un nutriente, ¿no? Entonces, lo que hace es básicamente primero detectar cierta concentración fuera del nutriente, por ejemplo, y luego digamos, de que esa señalización ingresa a la bacteria, esa información ingresa, es interpretada dentro de la célula y la bacteria toma una decisión. Y esa decisión, por ejemplo, va a ser nadar o moverse hacia el contaminante, ¿no? Por eso se llama quimiotaxis, porque se desplazan. Por lo tanto, estos receptores son muy diversos y hay diferentes familias de receptores que obedecen a ciertos químicos que detectan, ¿no? Algunos son detección de metales pesados, algunos son compuestos inorgánicos, contaminantes. La característica más importante es que tú vas a tener una proteína que se encuentra en la superficie de la bacteria y esa proteína debe señalizar o debe comunicarse con un factor o un componente interno para dar una señal. Esa señal le va a permitir a la bacteria saber qué hacer con ese contaminante, por ejemplo. ¿Ok? Hay bacterias que bioacumulan, hay bacterias que degradan. Entonces, dependiendo de esa señalización, la bacteria va a poder, digamos, procesar eh, ese contaminante en particular, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de algunos sistemas de procesamiento de contaminantes en el medio ambiente. En este artículo nos hablan de que una sola bacteria podría procesar toda esa cantidad de señales. Por lo tanto, eso quiere decir que nosotros podríamos configurar a la bacteria para detectar tanto componentes de metales pesados como contaminantes tipo petróleo o diferentes contaminantes para crear un sistema de multiseñales, ¿no? Un sistema de multireconocimiento. Entonces ahí, por ejemplo, se reconocen los principales actores de este sistema de señalización, que se denominan en general sistemas de dos componentes, debido a que en la superficie de la bacteria se encuentra un receptor que es específico para cierto contaminante o para cierta molécula, y ese receptor debe transmitir la señal hacia el interior de la célula a través de una señal química. Esa señal química casi siempre es la modificación de una molécula o un factor de transcripción, el cual va a reconocer esa señal y va a iniciar la transcripción de ciertos genes que están relacionados con eso. Si la bacteria rápidamente detecta un nutriente, como por ejemplo un azúcar simple, inmediatamente va a querer moverse hacia la fuente de alimento. Y esa señalización es muy rápida, es sumamente rápida. Por lo tanto, nosotros tranquilamente podemos utilizar ese sistema como un sistema sensor inmediato, ¿no? Como vamos a ver en un ejemplo que les voy a mencionar. Entonces, no es un sistema que
toma tiempo, no es un sistema rápido. Acuérdense que detecto el nutriente y voy a querer moverme hacia él rápidamente, ¿no? Entonces, la expresión de genes, el procesamiento de la señal, etcétera, es un proceso bastante rápido. Entonces, ahí tenemos diferentes tipos de moléculas, metales pesados, compuestos aromáticos y diferentes compuestos químicos, ¿no? Cada uno de ellos es reconocido como un receptor en la bacteria, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los sistemas mejores descritos y que es el que se ha configurado para detectar diferentes contaminantes es el sistema de OMPR. OMPR es un factor regulatorio de Escherichia coli que conversa con un receptor que se denomina histidina-cinasa. Ese consorcio es un consorcio muy utilizado porque ese receptor se ha estudiado que tú puedes cambiarle la parte de interacción con la molécula externa y puedes agregar otro receptor para la molécula de tu interés, ¿no? Es decir, si tú este receptor quisieras configurarlo para detectar, por ejemplo, plomo, podrías colocar el receptor adecuado para ello. Ahora, si tú conservas la parte transmembranal y la parte en donde conversa con el regulador interno, este receptor va a seguir señalizando. Es decir, tú puedes remover la parte de detección, que por ejemplo en este caso está detectando un azúcar simple como la ribosa, que es muy común en la naturaleza como fuente de nutrientes para Escherichia coli, y tú le puedes quitar esa parte receptora y colocar un receptor para un metal pesado, como el que veíamos en las láminas anteriores. Y con ese receptor quimérico, sintético, podrías empezar a detectar, digamos, un contaminante. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, el sistema funciona de la siguiente manera. Tú tienes el receptor que va a detectar el contaminante y esos receptores pues no son sumamente abundantes y tampoco se puede decir que tenemos receptores para casi todas las moléculas contaminantes en la naturaleza, pero gran parte de las moléculas como compuestos aromáticos o metales pesados ya tienen un receptor con el cual podríamos detectar. Entonces, ¿qué ocurre? Esta proteína va a señalizar a la molécula con la que normalmente se asocia y casi siempre es una modificación química a base de una fosforilación. Y esa fosforilación hace que este factor de transcripción se una al DNA y prenda al promotor que está relacionado con ese proceso. En el caso de OMPR, OMPR de manera natural ayuda a la bacteria a incorporar a la ribosa a su citoplasma, pues porque se quiere alimentar de este azúcar. Por lo tanto, expresa lo que se llaman purinas. Purinas son proteínas eh, que forman canales de transporte en la membrana y este gen, por ejemplo, sobreexpresa estos canales y le ayuda a la bacteria a incorporar mucho más de ese nutriente y por lo tanto va a poder metabolizar rápidamente a ese azúcar, ¿no? ¿Qué pasa cuando se agota? Pues simplemente el sistema está apagado porque el sistema ya no fosforila y la cantidad de purinas de la membrana pues disminuye. Entonces hay un sistema de reciclaje y el sistema, digamos, se resetea. Casi todos los sistemas de censado de contaminantes medioambientales a base de sistema de dos componentes casi siempre funcionan así, se resetean automáticamente. Eso quiere decir que la señal ya se va a fosforilar, pero se va a desfosforilar cuando no haya señal externa. Eso lo hace sistemas de detección muy importantes. Una cosa interesante que, por ejemplo, queríamos hacer cuando estábamos trabajando, nosotros trabajamos con el sistema de ribosa, y este sistema de ribosa era un receptor de E. coli, y tomamos el receptor de glucosa y se lo colocamos a este receptor y señalizó, igual fosforilaba, etc. Y queríamos ponerlo como un sistema de detector para contaminación, perdón, para detectar niveles de glucosa en sangre o que se pudiera detectar desperdicio de glucosa en algún proceso industrial. En los procesos industriales enzimáticos, tú utilizas en muchos procesos industriales como sustrato la glucosa. Entonces, a esas industrias les interesaría saber la eficiencia enzimática del procesamiento de glucosa.
a través de saber si en el sistema se está perdiendo, ¿no? La glucosa. Entonces tú tranquilamente podrías poner digamos, la bacteria encapsulada en un filtro y te va dando una señal, ya sea una señal química, una señal fluorescente, de que la glucosa está saliendo intacta, no está, digamos, no está siendo procesada por la enzima. Por lo tanto, puedes ahí determinar y cuantificar cuánto se está perdiendo en el sistema. Hacer un ejemplo. El otro ejemplo que queríamos hacer con ese sistema era incorporarlo a células humanas para que sea un sensor de glucosa, ¿no? Para que sea un sensor de glucosa en sangre. Entonces, como verás, era un poco complicado utilizarlo en E. coli para sistemas humanos, ¿no? Porque es una bacteria patogénica. Por eso tendría que cambiarse una bacteria gram positiva, ¿no? Una bacteria GRAS, ¿no? Que se llama, ¿no? Y para poderlo utilizar, ¿no? Pero pues esa brecha ya era demasiado, digamos, demasiado tiempo para nosotros para invertir en ese sistema, ¿no? Por eso lo transferimos a otro laboratorio, con otros colaboradores para que lo desarrollen. Pero esos son ejemplos de cómo tú puedes configurar sistemas de detección utilizando lo que se llama el sistema de dos componentes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, les presento dos piezas moleculares de detección. Estos son sensores por naturaleza. ARS-R es un sensor de detección de arsénico y es básicamente un represor. ¿Qué cosa es? Un represor es una molécula que se encuentra apagando la expresión de un gen. Y aquí tenemos a MER-R, que son también otro represor, pero que es un represor que detecta mercurio. Uno detecta arsénico, el otro detecta mercurio. Se comportan de la misma manera, exactamente de la misma manera. Son elementos que están bloqueando la transcripción de un promotor a través de la unión física con el mismo, y por lo tanto el promotor se encuentra apagado, casi siempre en ausencia del metal pesado. Hay muchos que se comportan de la misma manera. Cuando no se encuentra el metal pesado, el represor está muy fuertemente unido al promotor. Una vez que aparece el metal pesado, pues, lo libera, cambia de conformación y se empieza el proceso de transcripción, ¿no? Es decir, el inductor libera al promotor liberándolo del represor, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí tenemos varias piezas. Si pensamos en esos componentes como piezas aisladas, la primera tarea sería tratar de configurarlos en algo que me pueda, primero, crear un ensamblaje simple. Es decir, yo necesito tener una construcción simple para tener un sistema que realice una función. Si estamos hablando de esos contaminantes, este es el sistema más simple que puede existir debido a que la detección se realiza a través de una sola proteína, que es un receptor. Ese receptor tiene muchas ventajas, pero también tiene ciertas desventajas. El receptor es intracelular, por lo tanto, tú tienes que garantizarle a la bacteria o a tu elemento sensoril que va a haber la suficiente concentración en el citoplasma del contaminante, pues, para que, digamos, tu sistema se prenda o funcione, ¿no? La detección por el represor. Ese es uno de los problemas, entre comillas, ¿no? Porque se tienen que usar transportadores de membrana asociados a este metal pesado. Casi siempre este procesamiento de contaminantes como metales pesados se encuentra en una isla que se denomina operón, y son una serie de elementos que procesan este metal pesado. Principalmente es un represor que controla la transcripción de los genes, luego transportadores de membrana para poder incorporar el metal pesado, y finalmente una molécula que va a degradar el metal pesado, no degradar, sino convertir el metal pesado, o bioacumularlo para que el organismo lo pueda tolerar, ¿no? La bacteria lo pueda tolerar. Entonces, casi siempre nosotros estamos interesados en sensores, ¿no? Es decir, dime cuánta concentración del contaminante existe. Entonces, a veces solamente nos interesa, pues, detectar, ¿no? Es decir, en esa agua, ¿qué cosa hay? ¿No? O sea, pareciera que hay mercurio, arsénico, níquel, plomo, no sé, dime qué hay. Entonces, tú podrías configurar un sistema
De modo que ese sistema te permita determinar primero la presencia y también los niveles, porque si tú estás hablando de que es una interacción molécula-molécula, tranquilamente podrías detectar, correlacionar, digamos, la señal que obtienes con la interacción molecular. Por lo tanto, puedes detectar los niveles de ese contaminante que existen, ¿no? Entonces, si tenemos estas partes, estos componentes allí, ¿cómo nosotros podríamos configurarlos en algo que tenga una estructura que pueda ser un sensor y que se comporte de una manera al menos predecible para poder entender qué está ocurriendo en un lugar, ¿no? Es decir, un río que tenga contaminantes o en algún suelo, etcétera, ¿no? Entonces, si yo uso el principio de construcción, necesito dos requisitos. Primero, cada uno de mis propiedades o mis moléculas de procesamiento se tienen que colocar en una isla o en un módulo de producción que se denomina BioBrick, ¿no? Como habíamos dicho. Entonces, cada uno de esos elementos, los elementos que están relacionados al mismo proceso, pues se van a colocar en un BioBrick. Tú lo instalas, lo fusionas ahí, lo instalas ahí. Y ya después vas ampliando la complejidad del sistema conectando más componentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tienes el promotor de arsénico, que es un promotor que es reprimido por ese represor, que se llama ARS-R, ¿no? R es por represor, y el promotor de mercurio es reprimido por ese represor MER-R, ¿no? Entonces, si tú quisieras, digamos, un sistema, en este caso vamos a decir que es un sistema limpio, ¿no? Un sistema donde tienes agua potable, ¿no? Entonces, tomas cierta cantidad de agua, lo mezclas con tu sistema de bacterias y la bacteria te dice, bueno, el colorcito verde fluorescente te indica que el agua está limpia. Entonces, ¿por qué? Porque al no existir ninguna señal, en este caso, lo que yo he hecho es conectar cada promotor con su correspondiente represor. Por lo tanto, un promotor, acuérdate, es una señal que me va a producir algo, ¿no? En este caso me está produciendo su propio represor, ¿no? Sí, pero, digamos, si yo no tengo ninguno de los metales pesados contaminantes, el represor se produce a cierto nivel y apaga su transcripción, apaga su propia transcripción. Entonces, es un sistema autorregulado, ¿no? Que es uno de los sistemas de control muy específicos, ¿no? Los sistemas autorregulados son los que siempre se desea utilizar, digamos, en biología sintética para controlar el proceso de manera endógena, ¿no? Con sus propios componentes. Entonces, aquí, por ejemplo, tendríamos que el represor se produce porque el promotor de entrada está prendido, apaga su transcripción y se queda esperando si hay señal. El sistema se queda esperando si hay señal. Y la pregunta sería, ¿viene la señal o no viene, no? Así se va a quedar. Colocamos agua limpia y si no hay, digamos, un contaminante, lo que va a ocurrir es que el promotor que tenemos conectado a GFP, que tiene los sitios de unión para los represores, ese promotor lo vamos a destinar como un promotor que siempre está prendido, excepto que haya un represor que lo apague. Entonces, por lo tanto, aquí el agua limpia me está dando una señal positiva, ¿no? Si nosotros quisiéramos, digamos, entender este proceso, tendríamos que, nosotros tenemos dos señales. Vamos a esperar dos señales. Y esas dos señales van a aparecer en algún momento. ¿Qué está ocurriendo ahora? Estamos en el primer caso, ¿no? Las señales no aparecen, son cero, y por lo tanto yo tengo fluorescencia, que me indica que el agua no está contaminada. Entonces, ¿qué ocurriría si, por ejemplo, aparece alguna de las señales? Si aparece alguna de las señales, por lo tanto, yo lo que tendría es inmediatamente los represores empiezan a reprimir, pero el detalle es que para que se dé esa represión, yo necesitaría al menos, o sea, el requisito sería que ambos represores estén presentes. Si ambos represores están presentes, en ese caso, pues la señal no va a estar GFP, digamos, la señal de GFP se va a apagar, ¿no? Entonces, por lo tanto, mi sistema me va a indicar, bueno, en ese caso,
existe una contaminación y por lo tanto yo puedo decir que estoy detectando con estos componentes, con estos pocos componentes, un comportamiento en relación a, digamos, una operatividad, ¿no? Entonces, si regresamos a contar las piezas que he usado, esas piezas serían tan pocas como las piezas que se muestran, ¿no? Entonces, si, digamos, nosotros dijéramos, bueno, ¿cuántos elementos hemos fusionado? Pues básicamente serían unos 6 a 8 elementos los que hemos combinado, y eso vendría a ser un total, digamos, en nucleótidos, un total en general de más o menos entre 2.5 a 3 kilobases. Eso representaría 3.000, ¿no? 3.000 nucleótidos, y si lo multiplicamos por 0.30 centavos de dólar, pues tenemos un sistema que por $300 nos entrega un comportamiento lógico, ¿no? Entonces, nosotros, este sistema, como les repito, son componentes que yo ya sé cómo funcionan, simplemente los he conectado, y el producto final es un DNA lineal. Ese DNA lineal yo lo mando a sintetizar a una empresa y esa empresa me lo envía y yo lo pruebo en el laboratorio. Casi siempre mandamos probar múltiples configuraciones para hacer la rueda que veíamos al inicio de si alguna variante del sistema funciona mejor que otra, ¿no? Entonces, por lo tanto, digamos, yo tranquilamente puedo tener un sistema que me va a detectar un contaminante. Creo que estoy un poquito con el tiempo, a lo mejor. Ok, muy bien. Bueno, vamos a, digamos, a acelerar un poco. Nada más, esto es un poco yendo allá a las funciones específicas. Eh, por ahí dirías, bueno, es GFP, solamente está dando una señal luminescente. También hay una manera de remover contaminantes con enzimas. Entonces no voy a explayarme mucho en esto, pero si yo lo configuro para tener dos enzimas que me permitan remover el arsénico y mercurio, lo puedo hacer. Y por lo tanto tener un sistema configurado de remoción de estos metales pesados, ¿no? El anterior era simplemente para detectar, ahora yo puedo remover, ¿no? Reemplazando mi sistema por enzimas de bioremediación que se llaman, ¿no? Bueno, adicionalmente a esto, algo que nosotros habíamos estado preparando en colaboración para un proyecto de colaboración con el MIT, era utilizar estos sistemas de detección a base de aptámeros que, digamos, en el grupo colaborador causaron mucha intriga porque son sistemas de detección bastante sencillos realmente. ¿Qué cosas son? Nosotros planteamos este proyecto que tiene ese título, implementación de un dispositivo portátil para detección de contaminación por mercurio en fluidos corporales y en agua corriente, ¿no? Y en agua potable. Entonces, cuando una persona se encuentra, digamos, con riesgo de contaminación, ese riesgo de contaminación por mercurio, específicamente, se va a determinar por esas dos técnicas. Absorción de vapor atómico en frío es un tipo de espectrometría, o si no, el secuestramiento de tiol, que también es una técnica de espectroscopía, ¿no? Son técnicas complejas y la persona va a tener que ir a un lugar a hacerse, el análisis de sangre, ¿no? Es un análisis de sangre en donde por estas técnicas de espectroscopía cuantifican la cantidad de mercurio. Dicen, bueno, ¿cuánto mercurio tienes en la sangre? Entonces nosotros planteamos un sistema en donde un aptámero era capaz de ser estabilizado en una forma espacial que se denominan cuádruplex. Hay diferentes formas de cuádruplex. Cuádruplex son 4 hebras de DNA que forman una estructura espacial que puede estabilizar un fluoróforo en presencia de principalmente son cationes. Entonces, todos los contaminantes que hemos visto, el mercurio, el arsénico, son cationes divalentes. Entonces, si yo tengo el catión divalente, la molécula
el aptámero se estabiliza, y ese aptámero, cuando se estabiliza, puede unirse o puede fijar a un fluoróforo, ¿no? Una molécula que me dé una señal, puede ser quimioluminescente o también puede ser fluorescente, ¿no? Casi siempre se utiliza biotina como señal fluorescente. Entonces, lo que tú tienes es que este sistema, tú lo colocas, lo puedes colocar en un hidrogel o lo puedes colocar en un papel, ¿no? Y podría funcionar como una tira reactiva, ¿no? Entonces, la gran ventaja de este sistema es que cuando estás configurando tus aptámeros, son fragmentos de DNA que varían entre 50 a 100 nucleótidos, son pedacitos cortos de DNA, que cuando aparece el metal pesado, se configuran a esa estructura, y esa estructura va a poder retener un fluoróforo, o el fluoróforo va a realizar la reacción química de manera mucho más eficaz, y vas a tener una señal. Por lo tanto, en presencia del metal pesado vas a tener cierta señal. Entonces, de esta manera nosotros habíamos planteado este proyecto para sintetizar una serie de aptámeros con diferentes variantes. De acuerdo, las variantes te permiten tener mayor o menor estructuras más o menos estables con diferentes fluoróforos, ¿no? Que vamos a probar para la detección de metal pesado. Esto era previo a la pandemia. Teníamos un concurso, ¿no? de proyectos de colaboración UTEC-MIT, y cuando ya vino la pandemia, o sea, lo enviamos, pero no se detuvieron, ¿no? Entonces, eventualmente vamos a retomar digamos, este proyecto para este sensor, que era un sensor que nos parecía bastante sencillo de implementar, ¿no? Muy bien. Bueno, ya rápidamente terminando un poco con la parte de sensores, nosotros cuando yo estoy trabajando en la Universidad de Colorado, diseñamos un sensor que se había reportado en el año 2000, que es el interruptor de palanca, que es un sensor que prende y apaga en señales químicas. Y aquí simplemente les muestro la configuración de ese sensor con los dos represores. Y algo interesante es que por primera vez nosotros pudimos ver si esta configuración que ya se había hecho es un dispositivo flip-flop, ¿no? Que es muy utilizado pues, en la industria de interruptores. Podía comportarse con esa configuración en un organismo vivo, ¿no? Sobre todo, siempre se trabaja con bacterias, pero nunca se había explorado en un organismo superior, ¿no? Y entonces nosotros pudimos ver que esto se producía en una planta, ¿no? Como verán ahí, la planta empieza a prender la señal y luego, de acuerdo a cierto tiempo, se apaga, ¿no? Los tiempos pues son en días, ¿no? Porque imagínate, para apagar todo el sistema en un organismo vivo, pues toma bastante tiempo. Pero nosotros lo queríamos adaptar para controlar la maduración de frutos, el desarrollo de la semilla, etcétera, ¿no? En cierto orden. Y algo también interesante que hicimos, que era muy importante para, digamos, la sobrevivencia en ambientes hostiles o con contaminantes, era lo que denominamos el filtro molecular de las raíces. Las raíces tienen una estructura que es una estructura concéntrica de anillos, y esos anillos son polímeros. El polímero más importante de las raíces se llama suberina. La suberina es una especie de filtro natural. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tomar los manglares. Ustedes, si han ido a la región de Piura, Máncora, por ahí, han visto que en los estuarios, es decir, cuando se junta el río con el agua, hay ambientes salinos donde crecen estas plantas que tienen una especie de zancos. Cuando estudias a la planta y preguntas por qué la planta sobrevive en prácticamente agua de mar, cómo lo hace, es porque tiene un filtro natural a base de suberina. La suberina es un polímero natural. Entonces, lo que nosotros hicimos, si ven en la imagen, es suberizar las raíces de Arabidopsis. O sea, tomamos la suberina de manglar y la colocamos en Arabidopsis. Y tomamos estas Arabidopsis y las pusimos en agua de mar. Y le preguntamos a Arabidopsis, bueno, en agua de mar puedes producir agua. Y hicimos que las hojas de Arabidopsis produzcan lo que se llama gutación. La gutación es un proceso natural de producción de agua
Cuando ustedes salen a su jardín en las mañanas a hacer ejercicio, tocan que el césped está mojado, ¿no? Eso no es porque en la noche se haya regado, sino porque es un proceso que se llama gutación. La gutación es un proceso por el cual la planta elimina desechos. O sea, como diciendo, hace pipí, ¿no? Pero esas gotitas son proteínas de exceso, cosas de desecho que la planta no necesita. Y nosotros lo que hicimos no es agua contaminada, ¿no? Sino es agua que se puede beber incluso. Pero es una gradiente concentración de cosas que tienen la planta en exceso y empieza a eliminar, ¿no? Entonces, en nuestro sistema nosotros producimos un filtro natural en las raíces, colocamos a las plantas en agua de mar, lograron sobrevivir bastante bien en el agua de mar con ese filtro de manglar, y la hicimos gutar en unas cámaras de alta concentración de agua, ¿no? de alta humedad, y las plantas pudieron hacer gutación en altas concentraciones de salinidad. El sistema quedó ahí, la idea era un poco tratar de forzar a la planta para bajar un poco la humedad, porque pues estaba en alta humedad y por lo tanto eso es un costo energético, ¿no? No vas a poner la planta que quieras en alta humedad. Pero ese sistema, nosotros lo seguimos explorando en arroz, porque acuérdate que el arroz crece en lugares inundados, ¿no? Entonces lo que se quería era tener al arroz en ambientes salobres, o sea, que podamos cultivar arroz cercanos al mar, ¿no? O sea, agua de mar. ¿Te imaginas la revolución que sería poder tener creciendo arroz con agua de mar, ¿no? Sería increíble, ¿no? Producir comida con agua de mar. Entonces, por lo tanto, ese filtro natural, que repito, era la suberización de la raíz, nos permitía filtrar. Lo que siguió para nosotros era investigar si ese filtro natural podría filtrar la raíz de metales pesados. Y ahí investigamos arsénico, cadmio, plomo. Entonces, pudimos ver que había cierta tolerancia, pero no era tan eficaz, ¿no? Y la razón es porque este filtro natural de la raíz es intermitente, o sea, tiene una especie de huequito, ¿no? O sea, no es continuo, ¿no? Entonces, por lo tanto, algunos metales pesados por ahí que son pequeñitos, pues se cuelan, ¿no? Y podrían pasar, y por lo tanto no teníamos, digamos, el filtro que hubiésemos querido, pero las plantas eran tenían cierta resistencia, pero por ejemplo el cadmio y el arsénico que son bastante tóxicos, las plantas, digamos, sí se intoxicaban, ¿no? Pero bueno, esa es una manera muy interesante de diseñar un sistema de filtro natural, ¿no? Bueno, entonces reflexiones finales, ya para no cansarlos tanto. La biología sintética pues permite configurar sistemas para identificar componentes ambientales, es decir, yo podría detectar cualquier componente contaminante jugando con los sistemas que hemos visto. Puedo utilizar aptámeros, como hemos visto, puedo utilizar receptores que yo puedo reconfigurar, y también puedo configurarlos en un modo digital. Y estos circuitos genéticos me permiten aportar cierta precisión, ¿no? Algo muy interesante es que si yo tengo un sistema como el de E. coli, que me permite cuantificar contaminantes, yo también puedo rápidamente removerlos, ¿no? Podría potencialmente rápidamente removerlos. Y obviamente estos sistemas son sistemas que son experimentales, no se han probado todavía, y todo esto está en desarrollo, ¿no? En desarrollo y en experimentación en el laboratorio para determinar su seguridad, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes, y con todo gusto, sus preguntas, inquietudes, eh, pueden hacer las preguntas que deseen a partir de ahora, ¿no? Muchas gracias, profesor. De hecho, sí, ya nos están llegando las preguntas por el chat. Bueno, para los que nos están escuchando por el streaming que estamos haciendo en Facebook, también pueden dejar por ahí sus preguntas. En esta charla, o al menos en esta cuenta de Zoom, solo han podido ingresar los que tenían usuarios de UTEC. Son más de 300 los inscritos en esta charla, así que la mayoría nos están viendo por el streaming. A ver, leyendo un poco las preguntas, Rodrigo pregunta, ¿qué beneficio ofrece este método de detección de metales pesados a una tradicional haciendo uso de procesos químicos?
La principal manera de detección es interacción molécula-molécula. Entonces, cuando tú tienes un sistema molecular, pues tienes remoción más eficaz, interacción molecular perfecta y escalabilidad. Eso es lo más potente, ¿no? Que tú puedes escalar el sistema. Obviamente, como había mencionado, ¿no? Reducción de costos, ¿no? Porque, pues, digamos, a un organismo vivo, el organismo vivo se va a replicar y en ese proceso de replicación natural, pues va a ir removiendo el contaminante, ¿no? Tenemos otra pregunta de Joaquina. Ella dice, ¿cuáles serían otras aplicaciones de la biorremediación, además de derrames de petróleo y derrame de metales pesados? Perdón, pues repite, dijo. ¿Cuáles serían otras aplicaciones de la biorremediación, además de los derrames de petróleo y derrames de metales pesados? Ok, hay muchos contaminantes, ¿no? Toda la industria, por ejemplo, de lácteos produce contaminantes. También si tú te pones a buscar, por ejemplo, en IEM, el concurso internacional IEM está dividido por rubros, ¿no? Y si tú entras a biorremediación eh, y tú buscas, ¿no? Lo reiterativo siempre son metales pesados, los que hemos mencionado, pero gran preocupación también causan los medicamentos que nosotros consumimos, sobre todo, por ejemplo, hormonas que consumimos o algunos medicamentos que acaban que acaban en el desagüe, ¿no? Entonces, muchos de esos contaminantes llegan al mar, ¿no? Y contaminan, digamos, los peces. Por lo tanto, medicamentos o compuestos industriales también podrían ser detectados con sensores medioambientales. Idealmente, pues cualquier contaminante de la industria podría ser detectado, ¿no? Para cualquiera de esos, o la mayoría de esos, se conoce un sensor que se podría instalar en un organismo vivo, ¿no? Muchas gracias. Humberto también pregunta si es que hay promotores que detectan plomo. Sí, sí, claro, por supuesto. De hecho, ahí hay un proyecto, bueno, algo genial que la universidad está haciendo es documentar los PIs, ¿no? Y hace poco hicimos un PI con unos jóvenes que implementaron un sensor de plomo precisamente. Hay también otros chicos que están implementando detección y degradación de estireno. Otros jóvenes están haciendo producción de un compuesto que degrada nemátodos. Hay muy bonitos trabajos en los PIs, no solo de nosotros, sino de toda la universidad. Y ahí, por ejemplo, tienes varios ejemplos, como me preguntaban qué otros compuestos, ¿no? También plásticos, ¿no? Ajá. Muy bien. Nadia también pregunta, dice, excelente presentación. ¿Se podría Muchas replicar gracias. el sistema de desalinización de la que habló en otras plantas o cultivos que no cuenten con las mismas características de los manglares? Ah, sí, definitivamente. O sea, de hecho, transferir la suerización a arroz o a otros cultivos era para precisamente ahorrar agua o filtrar algunos contaminantes. En realidad no podemos explorar todos los contaminantes por ejemplo, los pesticidas químicos. No los probamos, pero definitivamente sí se podría explorar, ¿no? Ujú. Humberto pregunta, ¿cuál es el inductor empleado en Arabidopsis? Nosotros para el sistema de toggle switch utilizamos una hormona. Bueno, utilizamos dos hormonas, ¿no? Un estrógeno y una progesterona, que son sistemas muy bien descritos para células eucarióticas. Entonces, lo que nos interesaba era ver si con un inductor completamente ajeno a una planta, esa era la hipótesis, algo completamente ajeno a una planta que no tuviera receptor pues, en una planta, pudiera ser detectado, por eso utilizamos esas hormonas y las asperjábamos en las plantas para ver la señal en el toggle switch, ¿no? La fibrita que vieron.
Ujú. Muy bien, muchas gracias, profesor. Estas han sido Nada, con todo las preguntas gusto. que... Gracias, jóvenes. Sí, sí. Más bien, a los que han estado viendo el streaming por Facebook, la charla se ha grabado, así que se va a estar subiendo al canal de YouTube. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias, profesor, y esperamos poder contar con usted en una siguiente oportunidad. Gracias, jóvenes. Un gusto cuando deseen. Hasta luego. Buenas tardes. Igualmente, hasta luego, un Claro, abrazo. profesor.